Se nos pide resolver las ecuaciones y redondear a dos decimales. La primera ecuación es 2.8x más 3.9 es igual a 9x menos 7.2. Ningún lado de la ecuación se simplifica y, por lo tanto, el primer paso es sumar o restar para aislar los términos variables en un lado de la ecuación. Aislemos los términos variables a la izquierda y los términos constantes a la derecha. Mirando el lado derecho de la ecuación, deshazcamos el positivo 9x restando 9x en ambos lados. Y observe cómo escribo el menos 9x bajo el término x. Si queremos que los términos constantes estén en el lado derecho, debemos deshacer esto más 3.9. Restando 3.9 en ambos lados. Y ahora simplifiquemos ambos lados de la ecuación. Recuerde que combinamos términos similares sumando o restando los coeficientes. Aquí tenemos 2.8x menos 9x que nos da 6.2x negativo. 3.9 menos 3.9 es 0, por lo que en el lado izquierdo solo tenemos 6.2x negativos iguales en el lado derecho. 9x menos 9x es 0. En el lado derecho tenemos negativo 7.2 menos 3.9. Lo que nos da negativo 11.1. El último paso es multiplicar o dividir para aislar la variable. Negativo 6.2x significa negativo 6.2 veces x. Para deshacer la multiplicación y aislar x, dividimos ambos lados por 6.2 negativo. A la izquierda, este cociente es igual a 1. Una vez x es x. Tenemos x iguales. Un negativo dividido por un negativo es positivo. X es igual a 11.1 dividido por 6.2. Ahora necesitamos realizar esta división para redondear a dos decimales. Hagamos esto a la derecha. Tenemos 11.1 dividido por 6.2. El primer paso es hacer que el divisor sea un número entero moviendo el decimal un lugar a la derecha, y ahora debo hacer lo mismo en el dividendo, y luego mover el decimal al cociente, y ahora tenemos el cociente equivalente de 111 dividido por 62. El primer paso es determinar cuántos 62 hay en 111, que es 1. Una vez 62 es 62, restamos, 111 menos 62 es igual a 49. Y ahora agregamos un 0 a la derecha del punto decimal en el dividendo y lo bajamos, y ahora determinamos cuántos 62 hay en 490. Que son las 7. 7 veces 62 es igual a 434. Restamos. Esta diferencia es 56. Agregue otro 0, bájelo. Determine cuántos 62 hay en 560, que es 9. 9 veces 62 es igual a 558. La diferencia es 2. Debido a que se nos pide redondear a dos decimales, necesitamos salir a tres decimales para poder redondear correctamente. Entonces agregamos otro 0, lo bajamos. Y ahora determine cuántos 62 hay en 20, que es 0. 0 veces 62 es 0, restamos, y la diferencia es 20. Entonces ahora podemos redondear a dos decimales. El 9 está en el segundo lugar decimal, y el dígito a la derecha. El 0 indica que redondeamos hacia abajo, lo que significa que x es aproximadamente 1.79. Echemos un vistazo al segundo ejemplo. Se nos da 6 veces la cantidad de x menos 6.86 más 5x es igual a 8.44. El primer paso es simplificar el lado izquierdo de la ecuación borrando los paréntesis y luego combinando términos similares. Comenzamos distribuyendo los 6. 6 veces x es 6x, y luego tenemos menos 6 veces 6,86 es 41,16. Entonces, después de distribuir tenemos 6x menos 41.16, y luego tenemos más 5x es igual a 8.44. Todavía podemos simplificar el lado izquierdo combinando términos similares. 6x más 5x es 11x, lo que nos da 11x menos 41.16 es igual a 8.44. Ahora sumamos o restamos para aislar el término variable. Debido a que el 11x está en el lado izquierdo, necesitamos deshacer esto menos 41.16 agregando 41.16 a ambos lados de la ecuación.
Simplificando, tenemos 11x. Y 41.16 negativo más 41.16 es 0. Entonces tenemos 11x igual a 8.44 más 41.16 es igual a 49.6. Ahora tenemos la ecuación 11x igual a 49.6. El último paso es multiplicar o dividir para aislar la variable. 11x significa 11 veces x. Y, por lo tanto, el siguiente paso es dividir ambos lados entre 11. Simplificando, 11 dividido por 11 es 1, una vez x es x, entonces tenemos x igual a 49.6 dividido por 11. Pero se nos pide redondear a dos decimales. Ahora tendremos que realizar esta división, y hagámoslo en la próxima diapositiva. Tenemos 49.6 dividido por 11. Observe que para este cociente el divisor ya es un número entero y, por lo tanto, solo necesitamos mover este punto decimal hacia arriba en el cociente. Comenzamos determinando cuántos 11 segundos están en 49, que es 4. 4 por 11 es 44. Restamos, la diferencia es 5. Bajamos los 6. Determine cuántos 11 hay en 56, que es 5. 5 por 11 es 55, restar, la diferencia es 1. Necesitamos seguir dividiendo, así que ahora agregamos un 0 a la derecha del 6 en el dividendo y lo bajamos. Determine cuántos 11 hay en 10, que es 0. 0 por 11 es 0, restamos. La diferencia es 10. Necesitamos salir a 3 decimales para poder redondear correctamente a 2 decimales. Y, por lo tanto, agregamos un 0 más, lo bajamos y ahora determinamos cuántos 11 hay en 100, que es 9. 9 veces 11 es 99, restamos, la diferencia es 1. Y ahora podemos parar y redondear a 2 decimales. El 0 está en el segundo decimal. El 9 a la derecha indica redondear hacia arriba y, por lo tanto, x es aproximadamente 4.51. Espero que hayas encontrado esto útil.